Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilio y estamos en un nuevo vídeo en ¿cuáles son las mejores armas y constelaciones de cada 5 estrellas? Es decir, el Prime siendo realista, no con C6, sino algo que pueda tener una persona en su cuenta a medio y largo plazo, incluso sin gastar un solo centavo, sacando el máximo potencial de su personaje favorito. Y más ahora que acaba de llegar la noticia de los nuevos banners, donde muchos y muchas de vosotros podréis conseguir, relativamente hablando, alguna constelación de los 5 estrellas del permanente, cosa que hasta ahora era imposible elegirlas. Si tenías suerte, conseguías las que querías. Si no tenías suerte, podrías estar 3 años sin Mona o sin el personaje que quisieras del permanente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no más de los directos aquí abajo en la descripción. Creo que se viene vídeo corto porque hablaré de cada personaje y sus constelaciones. Y vamos con el Prime de cada personaje. Pues bien, empezaremos por los del permanente. Voy a intentar que solo sean C1 y C2, pero hay poquitos personajes puntuales, como Mona, que es un pequeño spoiler, que su C4 es bastante fuerte en comparación con el resto de constelaciones, pero la mayoría de 5 estrellas promocionales hablaré solo de C1, C2 y arma, y de hecho, ¿qué es lo mejor? Si es mejor la C1 y el arma sin constelaciones, la C2 sin el arma, o en el caso de Raiden es incluso mejor la C3 que el propio arma, y así sucesivamente en cada personaje. Así que empezamos. Jhin ya sabéis que tiene una C2 que aumenta la velocidad de ataque del personaje en uso, principalmente esto beneficia a Scaramouche, pero los 2 o 3 mejores combinaciones de Scaramouche no son con Jhin, así que no es tan importante. Y la mejor constelación de Jhin, hablando del ejemplo de Mona al principio, y Jhin siendo del permanente, con lo cual es mínimamente más realista, repito, en este vídeo hablaré de C1, C2 y arma, aunque empiece con una C4, tranquilos, como dije va a haber 2 personajes. La mejor constelación de Jhin es la C4, que reduce un 40% la resistencia a Nemo de los enemigos. No es muy realista la C4, ya la misma Faruzan reduce un 30% de resistencia a Nemo de los enemigos, y ya podemos jugar equipos con healers, tanto con Bennett como con Xianyun, de Xiao y de Scaramouche. Con lo cual, la pobre Jhin y su C4 no son tan importantes, pero a quien le guste mucho Jhin y está muy power creepeada por Xianyun, que es bastante mejor, ya que Xianyun puede pasar el bufo del cazador de dragones a C0 y Jhin no puede. Jhin, su constelación Prime es la C4 y no tiene arma. Así que Jhin, su C4. Diluc realmente no tiene constelaciones importantes y a C0 hace su trabajo. Hay una categoría de mandoble Spiro que tienen el Prime ahora, con Xianyun vaporizando descendentes con Furina, y el mejor equipo de Diluc a día de hoy es con Xianyun vaporizando con Furina descendentes, que puede hacer su trabajo bien a C0. Así que Diluc ni arma, ni constelaciones, ni nada, él hace muy bien su trabajo a C0. Kiki, la C6, que ahora en el abismo funciona, es una broma. En el abismo funciona la C6 ya por el reset de los cooldowns de ella y de Bárbara. Hice un vídeo aparte explicándolo, estará por aquí en pantalla. Pero la realidad es que Kiki ninguna constelación sirve a C0. Si queréis un healer crío es 1000 veces mejor Charlotte que actualmente Diona y Kiki. Charlotte C1, C2, que es 4 estrellas, así que Kiki, pues no nos preocupemos, no tiene ninguna constelación buena. Mona. La C1 y la C2 no son tan importantes. La C2 parece fuerte, pero realmente la C2 combina muchísimo con su C6. La C1 te da un 15% más de daño en reacciones de daño y de tiempo de congelado en permafrost. Y la C1 sí sería importante para cuando queréis jugar el hiperofensivo de Mona, Shenhe, Ayaka, Kazuha. Pero su constelación fuerte, que lo he dicho antes, es la C4. Tranquilos, aquí acabamos con las C4s. Son personajes del permanente Jhin y Mona que en cualquier momento pueden salir, y encima hay un nuevo banner donde se pueden, vamos a decir, que farmear esas constelaciones. Y básicamente el resto de personajes promocionales, como dije al principio del vídeo, serán C1, C2 o arma, y explicaré qué es mejor de cada uno. Así que Mona, la C4, lo que hace es que todos los enemigos afectados por el presagio de la ulti, básicamente tienen un 15% de probabilidad tus personajes sobre estos enemigos. A todo el equipo. Y esto es espectacularmente fuerte, 15 de probabilidad a 4 personajes. Es muy fuerte. Keqing a C0 funciona perfectamente. Simplemente la C2 te da una partícula extra, la C1 te da más daño, la C6 te da como 40% de daño elemental extra, así que Keqing es como Diluc, a C0 funciona perfectamente y no hay mucho cambio. Venti, la C1 te da 3 cargados, así que no juguéis, bro. Iba a hacer una broma como con Kiki, pero a veces en los vídeos la gente nueva dirá, ¿cómo es buena la C1? No, la C1 de Venti es la peor constelación del juego, fuera bromas.
Luego, el arma de Venti es la Elegía Delfín, y de hecho la Elegía Delfín es mejor arma para otros personajes que para el propio Venti, porque Venti con 150-55 tiene permaulti, la Elegía le da 55, y Venti al subir de nivel gana recarga de energía, que al ser un Anemo realmente pensamos que debería escalar con quizá maestría elemental para el daño de Torbellino. Y el caso es que se pone en 180 sin ningún tipo de substat de recarga, con lo cual la Elegía Delfín es mal arma para Venti. Es mejor llevar en Venti arcos que te den daño o el mismísimo último acorde de 4 estrellas si quieres jugar a maestría en equipos de electrocargados. Así que Venti ni constelación ni armas. A C0 quien quiera conseguirlo es su mejor opción. Klee. Ahora ya empezamos con los primes. Klee básicamente no tiene arma como tal. El arma que se puede sacar mayor rendimiento en Klee es del permanente, que es la oración perdida de los vientos sagrados. Aunque como recordé y expliqué en algún vídeo, se puede usar la Axioma Kagura, pero bueno, no tiene un arma para ella. Y su prime es su C2. Su C2 baja un 23% la defensa de todos los enemigos afectados por tu elemental, y eso beneficia a todo el equipo. Con lo cual, como he dicho en bastantes ocasiones y muy poca gente ha tenido la oportunidad de probarla porque directamente la descargan, la reina de los monopiros es la propia Klee, reventando en daño al Linei con constelaciones de igualdad de condiciones, a cualquier monopiro con Jutao, Bennett y cualquier otra combinación que quieras. Y básicamente ese 23% de baja de defensas se asemeja a la C2 del personaje más fuerte del juego, que es Nahida, que es una de las C2 más fuertes de todo el juego junto con la de Furina. Bajar un 23% de la defensa de los enemigos y que tus 4 personajes se puedan beneficiar es un bufo espectacular. Y como digo, principalmente te beneficias en solo monopiro, porque la C1 de Klee te da hits extra, con lo que al final pierdes reacciones en caso de querer jugar un equipo de Klee con reacciones. O, por último, si combinas la C2 de Klee con la C2 de Furina, puedes jugar un equipo donde sea Furina la que vaporiza, jugando Bennett Xiangling, Furina Klee, donde hay muchísima fuente de aplicación piro para que Furina vaporice. Así que Klee es la C2. Tortas. El arma es arma y C0 su prime. Igualmente tiene armas que se acercan bastante a su propio arma, pero 48% de ataque en su stat, 33 de probabilidad y 608 ataque base en su arma. Son unos stats increíbles. Él activa perfectamente y sin hacer mucho esfuerzo los 4 stacks de la pasiva de su propio arma, y las constelaciones no son demasiado útiles ni poderosas, así que Tartaglia C0 y arma es su prime. Zhongli. El arma, desde luego, ni la saquéis porque no es para él, es el Vortex Vanquisher o el Perforanubes en castellano. Es una lanza que te da ataque, 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 ataque. Quizá ese arma podría venirle no tan mal a Shenhe, aunque Shenhe saca rendimiento a distintas armas. Principalmente, si no sabéis lo que hacéis con Shenhe porque es ligeramente complicada, es mejor llevar el Favonius para que genere energía al equipo en Shenhe. Pero el caso con Zhongli es que su arma no es su arma, no le sirve a él, es muy mala. Y las constelaciones, la C1 te da un pilar extra que te facilita ligeramente poder activar el Geoarmada, pero la C2 lo que hace es que cuando tiras la ulti ya te pones un escudo, con lo cual la C2 es interesante porque cuando entras al campo, en vez de hacer la elemental cargada para el escudo, directamente tiras la ulti y te beneficias tanto de la petrificación de la ulti como de haberte puesto un escudo, y luego rápidamente pones un pilar que no te resta tiempo. Pero no voy a recomendar la C2 de Zhongli, sí que te da comodidad, pero Zhongli C0, que es volverte inmortal, hace su trabajo perfectamente. Albedo. Aquí hay una curiosidad. Albedo, las constelaciones no son buenas. No sé por qué he recibido muchas preguntas cuando he hablado de Shiori, porque es un power clip directo de Albedo. Me habéis preguntado si Shiori versus Albedo, pues quién es mejor, quién es peor. Y si AC1 o AC2, Albedo es mejor que Shiori. Gente, la C1 y la C2 de Albedo no hacen nada, no benefician el daño. Son inútiles totalmente. Da igual que tengas Albedo C6, Shiori AC1 sigue siendo mejor. Albedo es C0 su utilidad, y básicamente su arma es el uso de Cinabrio, que es el arma de evento que era gratis, aunque ya no podéis conseguirla, de 4 estrellas. Pero en cálculos el arma de Shiori es el best in slot del arma de Albedo, con lo que el prime de Albedo sería C0 más arma de Shiori, o directamente sacar a Shiori C1 con su arma o Shiori C1 con cualquier otro arma de 4 estrellas, y el prime de Albedo es Shiori. La función que hacen es igual, es un power creep directo después de 3 años en el gacha de Genshin Impact, que no está nada mal después de 3 años. Ganyu. Ganyu tiene 2 maneras de jugarse, a Permafrost y a derretidos haciendo cargados. En Permafrost, la C4 de Ganyu es muy poderosa, pero como es un promocional a diferencia de Mona y Jin, no voy a deciros que tiréis por la C4. Ni siquiera yo tengo la C4 para Ganyu Permafrost. Ganyu a C0 en Permafrost es su prime,
Ganyu no tiene arma propia, se dice que es el Amos, pero no es el Amos, saca más daño por rotación con otros arcos. Pero si en vez de en Permafrost, donde a C0 con el Aqua Simulacra es su prime, a C1 con distintos arcos, incluyendo el Amos, entonces Ganyu en derretidos inversos saca su prime. Es decir, la C1 te baja la resistencia a crío un 15% y genera partículas a los enemigos que se ven afectados por un cargado. Es cierto que las partículas en los derretidos inversos de Ganyu normalmente no tiras la ulti, o hay equipos sobre quemadura donde sí tiras la ulti. Entonces la C1 solo es para cuando juegas a Ganyu derretidos, para Permafrost C0. Y los arcos, el prime de Ganyu en Permafrost C0 es el Aqua, y el prime de Ganyu C1 puede ser tanto el Aqua, como el Amos, como el arco de Tignari. 3 arcos que según los ítems, los substat y el equipo que lleves, le van a dar un daño brutal a Ganyu en derretidos o derretidos inversos. Xiao. La C1 quizá puede ser útil para que en la primera rotación recibas un poco más de partículas y construyas 5 menos de recarga de energía. Literalmente una constelación completa solo te beneficia 5 de recarga, que es un substat de artefactos, con lo cual este C0 Xiao su prime. Y luego principalmente, y ahora sí, con el equipo que se puede jugar de Xianyun, Faruzan Bennett y una Furina Salvaje por ahí como sustituto o reemplazo a alguno de estos personajes, Xiao ahora sí saca la mejor rentabilidad al Jade, ya que junto a Faruzan C6 te permite capear la proporción crítica y aprovechar al máximo el Jade. Así que Xiao es C0 más Jade, o si no tenéis Faruzan y jugáis Furina Xianyun Bennett, Xiao con Homa C0 es el prime y el techo más alto. Siguiente personaje, Hu Tao. Hu Tao es C1 y Homa, pero lo bonito, y Hu Tao es una buena manera de traeros esta parte del vídeo, de que tiene Hu Tao, es que básicamente en este vídeo os quiero explicar qué es mejor y qué va en prioridad, que en otros personajes estaba muy claro. Hu Tao sabéis que tiene un Homa espectacular, es decir, su prime sabemos cuál es y es un arma hecha para ella, y que tiene la C1, pero aquí os puedo explicar qué va mejor y qué va primero. Entonces, en Hu Tao es 1.000.000 de veces superior por inversión, por deseos y por daño sacar primero la C1 y jugarla con Perdición del Dragón, y después ya jugar la C1 más Homa. Su prime es C1 más Homa, pero en orden es mejor la C1 y luego el Homa. Disclaimer, y aquí viene lo interesante del vídeo y tenía muchas ganas de explicar de esta manera las cosas. Hu Tao, si solo la jugáis en descendentes con Xianyun en uno de sus mejores equipos, solo si tenéis Furina C2 más Yelan C1 Aqua más Xianyun más Hu Tao a descendentes, pero haciendo el combo de 2 básicos cargados alto descendente, Hu Tao no necesita la C1. Con lo cual, solo para el equipo de descendentes de Xianyun más Hu Tao con Furina Yelan, Hu Tao sería primero Homa y ya, no hace falta ni C1 ni C2 ni nada. Pero para la mayoría de los otros 80.000 equipos que tiene Hu Tao normales, C1 primero con Perdición y luego C1 con Homa. La Perdición R5 es el segundo mejor arma de Hu Tao después del Homa. Ese es el prime de Hu Tao. Eula. Eula es interesante. La C1 principalmente te da 30% más de daño físico, es decir, 30% más en tu ulti y todo el daño físico que haga. Y su arma es muy fuerte, pero su arma puede acercarse mucho a la lápida y al orgullo celestial. Con lo cual, Eula primero es mejor su C1 y luego su arma. En el caso de Eula no hay ningún tipo de disclaimer ni de situación especial como Hu Tao. Eula primero es la C1, luego el arma, el prime es C1 más arma, pero Eula C1 más lápida y hace un trabajo espectacular. ¡Kazuha! Kazuha, ya lo sabéis, la C1 y la C2 son súper fuertes. Hace poco he hecho un vídeo hablando de Nubileto Kazuha porque habéis preguntado mucho por los banners. Y básicamente su C1 te da más partículas y una segunda elemental al tirar la ulti, convirtiendo el combo en elemental cargada, ulti elemental normal con 5 segundos en vez de con 6. Esto es muy bueno para todos los equipos, tanto para juntar como para generar partículas, como para reaplicar elemento, como para asegurarte de hacer el doble torbellino si no saltó bien la primera vez. Y la C2 da 200 de maestría a todo el equipo y a sí mismo. A todo el equipo el equipo hace más daño de reacciones con la maestría, y el mismo 200 más de maestría es para hacer más daño de torbellino y 8% más de daño elemental. Y luego su arma es muy fuerte, te da una cantidad brutal de maestría y te da más bono de daño a los ataques normales y cargados, creo que también elementales y ultis y 20% de ataque o algo así. Es decir, su arma buffa un montón a todo el equipo, pero existe el Chifos. Y las armas tienen un problema y es la senda divina. Así que Kazuha C2 más Chifos es bastante prime. De hecho el Chifos R1, R2 ya te da como 50 o 30 y pico, casi 40 de maestría. R1 creo que son 36 de maestría lo que te da Kazuha con 1000 de maestría. O sea, 36 de recarga, perdón. Y luego con refinamientos creo que llega
al casi doble, pero es que además el Chifos tiene una manera de utilización muy interesante y es que hay una ventana de 2-3 segundos donde duplicas literalmente el bufo y además luego le das un 30% de esta recarga al equipo. Es decir, el Chifos hay un momento en el que puede hacer que Kazuha supere 200 de recarga y darle casi 10 de recarga a todo el equipo, pero durante un par de segundos el doble, que son 20, todo esto a R1. Y cuando tengas el Chifos R4, R5, Kazuha puede, como digo, explotarse más de 200 de recarga teniendo permaulti de una elemental, haciendo la rotación correcta, y que el resto del equipo se beneficie de más de 40 de recarga de energía gracias al Chifos. Entonces, básicamente Kazuha C2 y Chifos es el Prime, el orden sería Kazuha C1, luego Kazuha C2 y luego, según los equipos que juegues, quizá Kazuha C2 más su propio arma, pero os diría que es más worth it y sobre todo para quien os gusta Raiden y los equipos de Raiden Hypercarry, el Chifos que bufa la recarga de energía de la propia Raiden es superior ligeramente al propio arma de Kazuha si tenéis capeados el resto de stats en el resto de personajes. Entonces Kazuha C1, luego C2 y luego arma es el Prime de Kazuha y el Kazuha C2 y Chifos ya es muy cercano al techo al Prime de Kazuha. Ayaka. Ayaka es muy sencilla, la C1 es inútil totalmente, la C2 te da 2 torbellinos extra que siempre se van bastante lejos, tienes que tener en medio algo de suerte y solo si peleas contra enemigos gigantescos como Sutek se utiliza, así que Ayaka C0 y Ayaka es C0 y arma. El techo y el Prime de Ayaka es C0 con Mid-Splitter. Ese es el techo de Ayaka y no tiene mucho. Yoimiya. La C1 y la C2 son interesantes, te dan más daño ligeramente en ataques normales y en bono de daño piro, pero realmente no le suman tantísimo daño como construirla correctamente o el arma. Así que Yoimiya, al igual que Ayaka, es C0 y su arma. Pero, a diferencia de otros personajes, disclaimer, Yoimiya alcanza también su Prime con C0, Aqua Simulacra y casco de ataque jugando con algún equipo de Bennett y demás, o equipos de Furina más Yelan, si Furina es C2, Yelan C1 con arma por el daño infligido que haces Unitariet. Así que Yoimiya Aqua Simulacra también compite con su propio arco, ligeramente por debajo pero súper cerca, y Yoimiya C0, no hace falta constelaciones. Aloy, broma, no voy a hablar de Aloy. Raiden. Raiden, ya sabéis la famosa C2 de Raiden, pero una cosa que comenté cuando vino Raiden, que os enseñé, os demostré, y que la gente aún no tiene en cuenta, se confunde bastante, pierde protogemas y le perjudica directamente la cuenta, es que la C3 de Raiden te aporta más daño que el arma. Es decir, si tienes C2, no saques el arma. Si tienes C2, espérate a sacar la C3 y ya luego de la C3 te planteas sacar el arma, que ni siquiera hace falta, porque la diferencia con el de Catch es de aproximadamente un 12-13%, que para mucha gente que quiera alcanzar el 1.000.000 de daño que estaréis viendo por aquí en pantalla que conseguimos con Raiden, pues hombre, pues sácale el arma y llévala al cielo. Pero para la gente que no quiera llegar al 1.000.000, que es simplemente una cosa decorativa totalmente, y quiera simplemente reventar o darle cariño a su Raiden y llegar al top del abismo sin tener que invertir demasiado en ese arma tan fastidiosa y esa maldita senda divina, que el banner de armas es una estafita, ya sabéis. Básicamente la C3 es espectacularmente mejor que el arma. Mejor Raiden C2 de Catch, Raiden C3 de Catch y luego Raiden C3 arma sería el Prime y el orden de cómo jugar y cómo construir a Raiden. Kokomi. C0 y ni arma ni nada de nada. Ella va con cazador de dragones o con prototipo ámbar o con sacrificios incluso en equipos de dendro y las constelaciones no importan. Una te da un hit extra que es un pececito que hace un poco más de daño, una te da más curación, no importan las constelaciones. Kokomi hace todo su trabajo perfecto a C0. Ito, esto es muy interesante. Las constelaciones de Ito, la C1 y la C2 son fuertes. Combinan muy bien con el Ito Triple Geo, que es un equipo muy cerrado con Gorou C6. Las constelaciones de Ito te dan más cargas para que puedas hacer más tiempo cargados, para que la rotación sea perfecta y maximices el daño, y más energía al propio Ito porque tiene un coste alto y necesitas invertir mucho en recarga de energía. Pero en el caso de Ito, aunque el Prime sea C2 más arma, le ocurre algo parecido a Sino, y es que realmente Ito C0 con su arma, 88 de daño crítico, 40 y pico % de defensa y convierte la defensa en daño a ataques normales y cargados. Su arma, el Corni Rojo, Ito C0 con Corni Rojo es el primer paso y ya es una locura. Y luego si quieres llevarlo mucho más lejos ya sería Ito C2, si acaso estás planteándote que no tengas a Gorou C6 y dices, bueno, pues tiro el banner de Ito, saco dupes de Gorou y a lo mejor Ito C1 o C2 con Gorou C6. Pero Ito el Prime es C2 más arma, pero empezando por el Ito C0 y arma y luego ya las constelaciones en menos prioridad. Shenhe. A Shenhe no le saquéis el arma. Mucha gente he visto jugar a Shenhe con Shenhe C0 y arma
incluso Shenhe C1 y arma, y eso es bastante erróneo. Expliqué la build de Shenhe y cuando venga prontito seguramente la actualice. El caso es que Shenhe ni va a triple ataque, ni aprovechas tanto ataque del arma en la mayoría de casos mientras no capes la proporción crítica. Has de llevarla, da igual como quieras enfocar la construcción de Shenhe para maximizar el daño de la rotación. Full set de nómada para construirla que se beneficie de sus propios buffos, más los buffos del equipo de tanto Furina como Kazuha, como Mona si la llevas, como el Sombra Verde, como el resto de buffos y sus propios buffos del equipo, y el daño que hace es superior a las poquitas cargas que bufarás al daño de Ayaka infinitamente, porque se beneficia de sus propias cargas también. Y el caso con esta explicación es la siguiente. La C1 de Shenhe, ella tiene 20 segundos de cooldown en la ulti y sus elementales tienen 10 segundos de cooldown, con lo cual puedes tirar 2 elementales en cada ulti cuando tienes la C1. La historia es que esto genera más energía y beneficia ligeramente a Ayaka, pero normalmente tienes que tener un Kazuha C1 y Chifos para que tengas la suficiente energía, o una Furina Favonius, o una generación de energía alta en el resto del equipo, para que Shenhe, no con C1, sino recién con la C2, que te da 6 segundos más en la ulti, con lo que la convierte en full uptime totalmente, es decir, inicialmente sin C2, tienes 12 segundos de ulti, 18, creo 20 me parece, no, 20 de cooldown. Es decir, la mitad de la ulti no está en campo cuando estás jugando con Shenhe, y cuando se va la ulti pierdes muchos buffos también. Cuando tienes la C2 recién, por fin tienes 18 de ulti, 20 de cooldown y te da 15 más de daño crítico crío. Aquí con Shenhe y Nómada por fin puedes capear la proporción crítica y empiezas totalmente a utilizar su propio arma que no te da proporción. El arma hay dos cosas que no te beneficia a Shenhe, que son, número uno, y que por esto la mayoría no deberéis jugar el arma de Shenhe ni siquiera con C2, y es que no genera energía de ninguna manera para el equipo, ni siquiera es suficiente con la C1. Shenhe, aun con la C2, si aún no tenéis permaulti en todo el equipo, es 1000 millones de veces mejor con su arma que con su arma llevarle un Favonius. Shenhe C1 o C2 con Favonius es 1000 veces mejor, pero Shenhe C0, y para todos los que tenéis Shenhe C0 con arma, estáis llevando un sinsentido porque no genera partículas para el equipo y nunca tendréis permaulti de nadie, literalmente, ni con 80.000 baterías extra. Es decir, el arma que te da tanta cantidad de ataque y en la pasiva te da daño la habilidad elemental y la ulti y más ataque, hasta que no capes la proporción y hasta que no tengas permaulti en el equipo, no la vas a aprovechar. Mucha gente, hasta que no tenga la C2 y una buena construcción, el arma de Shenhe no la va a utilizar. Con lo cual, el prime de Shenhe es primero la C1, luego la C2 para full uptime en su ulti y el bufo de 15% de daño crítico crío a todo el equipo, a sí misma y a Ayaka principalmente. Y aquí recién, si conseguiste tener permaulti en ella misma y en todo el equipo con su propio arma, entonces ahí sería una buena oportunidad llevar su arma, pero sinceramente no lo recomiendo. No es una cosa que sea sencilla, porque el Favonius, aparte de partículas para el equipo, hace que Shenhe gane 30 de recarga de energía. Y llevar a Shenhe con su arma también te hace perder 30 de recarga de energía, y Shenhe con coste de 80 necesita mínimo 160 en algunos equipos para tener permaulti. Y conseguir 160 en substats con su arma más la C2 es complicadísimo. Así que el prime de Shenhe es C1, luego la C2, e incluso con C2 para la mayoría de jugadores de Genshin Impact sería incluso todavía mejor seguir jugando Shenhe Favonius o armas que te den mucho ataque sin calentarte por el arma de Shenhe, que además, por desgracia, el arma de Shenhe es de las peores del juego. No le sirve prácticamente decentemente a ningún otro personaje. He visto gente comentar que quizá a Xiao no le viene mal, que quizá a Raiden no le viene mal. La realidad es que el Decatch es mejor que el arma de Shenhe en Raiden, y en el caso de Xiao, el peñasco oscuro con una buena construcción, dejándote capear la proporción, ya que el ataque lo compensa Bennett, es mejor. El peñasco es un arma 4 estrellas gratis free to play, que el arma de Shenhe en Xiao. Así que aquí me detengo y os explico con detenimiento y argumentos cómo funciona el tema del arma de Shenhe. No tienes por arma de Shenhe, es una castaña. Yae Miko. Yae es un sub DPS Electro que está en el banner ahora mismo, ha mejorado mucho con Dendro. Y básicamente Yae tiene su prime en la C1 y después en su arma. Es mejor a C1 porque C1 más Sinfonía R5 de los merodeadores te permite llegar a caps de proporción si la llevas a daño bruto, y la C1 reduce tu coste de ulti básicamente a 64, me parece que es, o 66 de 90 que tiene AC0, con lo cual conviertes algo rentable la recarga de energía para poder tirar permaulti o una ulti sí, una ulti no, con menos inversión en recarga, para poder aprovechar la Sinfonía R5 y que tienes un daño brutal
Y luego después de la Sinfonía R5 C1, Sinfonía es un arma de 4 estrellas, la Axioma ya es el Prime de Yae más Late, es decir, C1 más arma ya sería el Prime de Yae, pero podéis jugar C1 más Sinfonía y ya habéis llegado prácticamente a techos bastante fuertes de Yae. Hayato. Hayato, las constelaciones son interesantes, no son tan fuertes. La C2 es la que por fin te permite aprovechar la vida solo siempre y cuando la combes con el Jade, el arma que tendréis en pantalla ahora mismo, que no es su arma, pero aparte del C2 más Jade, que hay gente que tiene y aprovecha el reloj de vida, el Prime real de Hayato para todos los jugadores es C0 más su arma y de nuevo disclaimer. Hayato, C0 más el arma de Alhaitham se acerca un montón al propio techo de su propio arma. Y Hayato, C0 más el Mid-Splitter, que es el arma de Ayaka, supera su propio arma. Así que Hayato, el techo es C0 más Mid-Splitter, ni siquiera C0 y su propio arma. Así que podéis llevarlo a C0 con cualquier arma porque no es su propio arma, su mejor arma. Yelan. Yelan a C0 es una locura. Yelan, su C1 es muy importante por encima de su arma porque Yelan con C0 y arma no va a tener energía ella misma para tener perma ulti, y aunque hagáis apaños raros de reloj de recarga, casco de vida y tal, no va a compensar porque perderéis un montón de substat importantes. Y aparte, y lo más importante del arco y la C1 de Yelan, si no tenéis la C1 y no lleváis un Favonius y lleváis su propio arma por forzar la situación porque no lo sabíais, no testeasteis, no visteis vídeos previamente y no os disteis cuenta, el mayor problema que puede ocurrir es que al no tener dos elementales o no llevar Favonius, el resto del equipo no tiene ulti. Por eso es que en ninguno de los casos es beneficioso llevar C0 con Aqua, que pasó un debate hace tiempo, pues hubo un poco de contenido y tal, muy bien, todo el mundo se benefició, me alegro bastante, pero definitivamente, y toda la comunidad por fin se ha podido dar cuenta después de tanto tiempo con testeo de Yelan, que la C1 es obligatoria si queréis jugar con el arma. Yelan a C0 es Jesucristo, es muy fuerte, pero el Prime de Yelan es C1 primero en orden por la energía extra que das al equipo para que tenga perma ulti y por supuesto a sí misma, y no construirla rara con cascos con relojes de recarga y cosas extrañas donde pierdes daño por todos los sitios. Para eso la llevas una construcción normal con Favonius y funciona 1000 veces mejor. Y ya después de la C1 pones el Aqua. C1 y Aqua, pero primero la C1 y luego el Aqua, y el Prime es C1 más Aqua. Tighnari. Tighnari es del permanente. Sus constelaciones no están mal, la C1 te da 15% de probabilidad en los cargados. Disclaimer, he visto mucha gente que no sé por qué no lee o no entiende las cosas bien y por tener la C1 ya no construye probabilidad y se queda en 40, 50, 50 y poquito de probabilidad en Tighnari porque tiene la C1. Eso está mal, más de la mitad de su daño es su ulti y su C1 no da probabilidad a su ulti. Con lo cual, debes construir la probabilidad normal para Tighnari, cerca de 70 o un poquito más si puedes. Y si tienes la C1, pues mejor, porque el daño de cargados hará un poquito más de daño porque saltarán más críticos. Y luego la C2 le da bono de daño dentro. Esto no está mal, pero realmente Tighnari a C0 hace su trabajo perfectamente, pero su Prime sería C0 con su propio arma, el arco de la cazadora verde esmeralda, pero no el del pase de batalla. No creo que se llama cazadora verde esmeralda, se llama... No sé cómo se llama, lo tendréis en pantalla y va a estar en el banner nuevo, así que habrá gente que pueda sacarlo. Es un arco exclusivo que pensamos que nunca volvería, pero no es tan fuerte como el mandoble de Dehya, así que cuidado. Por último, disclaimer en Tighnari, su Prime es C0 con su arma, pero Tighnari saca cómputos muy parecidos, tanto con el Aqua Simulacra como con incluso Aqua Simulacra, y si cambiáis proporción casco de maestría, esto es muy raro, pero he llegado a ver esto y es el techo real de Tighnari, como con el arco de Tartaglia. Tighnari con el arco de Tartaglia aprovecha perfectamente la pasiva y activa los 4 stacks, hay que dar un básico salvaje ahí entre la elemental, la ulti y un cargado, con lo cual Tighnari con el arco de Tartaglia también se beneficia bastante y tiene unos techos muy altos, así que no hace falta ir por su arma, el Prime Tighnari es a C0. Sino, y ya nos quedan poquitos personajes y el vídeo pues tampoco está siendo de 1 hora, que pensé que iba a ser de 1 hora, pero no es de 1 hora menos. Sino, el Prime de Sino obviamente es parecido al de Itto, por no decir similar, y es que Sino C2 más arma tiene unos techos altísimos, pero no son tan fuertes sus constelaciones como las son las de Raiden u otros personajes, con lo cual Sino C0 más arma es el comienzo de su Prime, y os podéis quedar ahí perfectamente porque ya es increíble. Y de hecho, ahora que salió el nuevo arma del pase de batalla de Fontaine, que estará por aquí, ese arma R5 es el segundo mejor arma de Sino después de su propio arma, y hasta ahora no tenía un arma fuera de su propio arma que le diese un techo o una diferencia de daño tan grande con el resto de armas. Con lo cual, Sino, pase de batalla R5, o sea, Sino C0, pase R5 nuevo, es su primer mini Prime.
Sino C0 más arma es lo que yo creo que la mayoría podría llegar a aspirar y no hace falta preocuparse tanto por constelaciones. Y si queréis un extra que no merece tanto la pena, la C2, la C1, para quien no lo sepa, lo recuerdo, te da velocidad de ataque, básicamente para que pegues más rápido las garras, para que hagas más daño de Agravits en menos tiempo. Y luego la C2 te da 50% de bono de daño electro, que es la mitad de todo tu daño, que es el daño de Agravit. La otra mitad son los Hyperlooms que harás por la cantidad tan brutal de maestría que puedes alcanzar con Sino. Entonces, Sino igual que Ito. Primero es Sino C0 más arma, y luego Sino más arma y la C2. Pero con C0 está bastante bien. Nilou. Aquí disclaimer con Nilou, esto es interesante. Nilou a C0 es suficiente. La C1 y la C2 lo que hacen, una es darte full uptime del área alrededor que tienes de hidro, que va mojando ligeramente, pero con una fuente extra de hidro como puede ser Shinkyu, como puede ser Kokomi, como puede ser un montón de fuentes externas. Es más que suficiente, y la C1 ni siquiera es importante el darte ese full uptime. Antes, cuando tiras la elemental 3 veces, tienes 12 de utilización, 18 de cooldown si no recuerdo mal, pero cuando tienes la C1 ya tienes 18 de área alrededor tuya y 18 de cooldown con el área este que es como un poco de agüita con Nilou. Disclaimer y curiosidad que nunca se utilizó: Dehya puede vaporizar todos los hits con el área de Nilou, pero tampoco te genera un equipo increíble con Dehya. Y la C2 lo que hace es reducir la resistencia tanto dendro como hidro de los enemigos. Aquí la resistencia dendro reducida a los enemigos está bastante decente porque harás más daño con todo lo que hagas, porque el equipo se basa en dendros e hidros, pero normalmente como llevas un recuerdos del bosque que ya te baja un 35% de la resistencia a los enemigos, es prácticamente el cap. El cap que tienen los enemigos bosses grandes más fuertes del juego es 40% de resistencias, a menos que sea algún enemigo de dendro que suelen meterle 60 o más. Pero la mayoría tienen 40 como máximo. Entonces, como ya te baja todas las resistencias el set de recuerdos del bosque, la C2 de Nilou no te aporta tanto daño real. Con lo cual, Nilou a C0 es suficiente. Y ahora, el arma. El Prime de Nilou tiene su llave de la coronación, que es su arma, que te hace llegar al cap de vida de Nilou, que son 74.000 de vida, y eso es el máximo que puedes bufar los Blooms. Pero a día de hoy existe un arma de 4 estrellas, que es el que vino con el banner de New Billet, que es un arma 4 estrellas que da vida. Estará por aquí en pantalla, y ese arma, sin constelaciones, porque igual con refinamientos puede darte mucha maestría al equipo, hace un trabajo muy parecido a la llave de la coronación. Te permite con muy buenos substat matemáticamente alcanzar el cap de vida en Nilou también, que es lo que hace la llave de la coronación. Pero es que además la llave de la coronación lo que hace es dar como 200 y pico de maestría a todo el equipo, y este arma a R5 también te da 200 de maestría, no sé si a todo el equipo o solo a Nilou. Así que el Prime de Nilou básicamente es C0 más su arma, pero para mucha gente que no pueda permitirse armas porque es free to play y demás, que sepa que existe la posibilidad que con este arma 4 estrellas, aunque es un arma promocional que no llega mucho, puede prácticamente darte unos valores bastante similares, con más inversión en artefactos, a Nilou con su arma. Así que el primer Prime de Nilou es C0 más este arma R1, pues, que te da vida y demás, y luego el Prime sería Nilou C0 más la llave de la coronación. Nahida. Bien, básicamente el arma de Nahida lo que hace es darte más maestría que ningún otro arma, 241 o algo así, pero el sacrificios te da 221. Con lo cual, el arma solo te da 20 más de maestría que el sacrificios. Pero la pasiva de su propio arma es que da 40 de maestría a todo el equipo, que es un pelín más de daño en reacciones. Y también, si tienes otro dentro en el equipo, Nahida gana 32 más de maestría. Con lo cual, su arma parece interesante, pero lo que ganas es un poquito más de maestría en Nahida o en el equipo según tu construcción. Con lo cual, Nahida con sacrificios va bien de sobra y no hay ningún problema. Y por otro lado, la C1 y la C2, la C1 en Nahida te da una carga extra en cada uno de los 3 buffos de la ulti, según si llevas hidros, electros o piros en el equipo. Si es piro, daño en tu elemental. Si es hidro, duración en tu ulti. Y si es electro, los pulsos de tu elemental caen más rápido para aumentar la cantidad de reacciones y la generación de energía. Es decir, que también Nahida es una buena batería. Con lo cual, la C1 es muy importante. La C2, aparte del daño extra en reacciones de semillas, o sea, de hecho las vuelve críticas, te da 20 de probabilidad, 100 de daño, es decir, 1 de cada 5 semillitas hace el doble de daño, explicado en facilito. Pero la otra parte de su C2, que es bajar un 30% la defensa de los enemigos afectados por una reacción de electro con dendro, tanto el Weaken, que es la base, como cuando ya explotas esa base y haces Aggravate o Spread, que es cuando lo hace electro o dendro respectivamente.
hace que todo el equipo golpea enemigos con un 30% menos de defensa, que la defensa es otro stat distinto a la resistencia más importante y que normalmente no puedes reducir a menos que uses la C2 de Nahida o la C2 de Klee o como curiosidad la C4 de Ayaka, pero ya es una C4 que no cuenta. Entonces, como os decía al principio, la C2 de Nahida junto con la C2 de Furina es una de las constelaciones más fuertes de todo el juego. No incluiría a Klee porque ella al final tiene dos equipos bastante nichos que no son muy populares, pero Furina y Nahida son arcontes. Con lo cual, en la cantidad de equipos que puedes incluir estos personajes y beneficiarte de esa C2 es un sinsentido. Nahida, su prime es C2 primero con sacrificio y luego C2 con su propio arma ya si la quieres llevar al cielo. Pero no es obligatoria su propio arma. Scaramouche. Scaramouche es sencillo, la C2 te da más daño en tu ultimate, pero realmente Scaramouche sin constelaciones a C0 hace su trabajo bien y su C1 y su C2 ni siquiera llegan a ser tan fuertes como las de Itto o las de Sinnoh, como para deciros que el prime de Scaramouche es C2 más arma. El prime de Scaramouche es C0 y disclaimer de nuevo, Scaramouche puede sacarle muy buen potencial a su propio arma porque está hecha para él, pero de hecho y a día de hoy Scaramouche le saca mejor potencial al arma de Wriothesley. El prime de Scaramouche a día de hoy es C0 más arma de Wriothesley, luego está en otra categoría inferior C0 más su propio arma y luego ya tienes C0 con armas de 5 estrellas como las del permanente que van a beneficiarse Scaramouche de las dos. Del Atlas que te da solo ataque, porque aparte da abono año elemental y demás, y porque Scaramouche capea la proporción si lo vas a jugar con Faruzan, con lo cual el Atlas en Scaramouche se utiliza bastante bien. Y por otro lado, la oración perdida, porque igual con esa probabilidad capeas proporciones críticas y también te da abono año elemental en la pasiva. Así que Scaramouche C0 y básicamente armas del permanente 5 estrellas es el primer prime, Scaramouche C0 y su arma sería el otro nivel, pero Scaramouche C0 y el arma de Wriothesley es el prime de Scaramouche por mucho que nos pueda llegar a sorprender. Alhaitham. Las constelaciones lo mismo, no son muy fuertes, de hecho no son muy útiles y con la rotación correcta no se adaptó muy bien la constelación esta que te reduce cooldown del elemental y demás, pero su arma sí es su techo, así que Alhaitham con Midsplitter va muy bien e iguala de hecho prácticamente su arma, pero la facilidad de capearte la proporción para aprovechar mucho más la maestría y el ataque hace que el prime de Alhaitham sea Alhaitham C0 más su propio arma, el clorofilio refulgente o algo así rarísimo es el nombre. Así que Alhaitham C0 y arma. Dehya. Dehya, la C2 te da full uptime en tu elemental, que esto beneficia principalmente a un equipo de vaporizados sobre quemadura de Nubilet, extraño, pero uno de los 3 mejores equipos de Nubilet, junto con el Monohidro y junto con los Hyperlooms. Pero para la propia Dehya la C2 no es tan importante porque a veces al entrar cuando la quieres jugar de carry vuelves a recolocar la elemental y a C0 puedes tener perma elemental cuando entres a pegar puños y luego al salir recolocar la elemental. Con lo cual de las constelaciones de Dehya es mejor la C1 porque es algo sencillo entre comillas de conseguir ya que sale en el permanente y conseguir Dehya C1 pues algún momento temprano la tendrás. Aprovecharás mejor los substats de vida por ciento y el reloj de vida con esta C1 y luego de la C1 su arma. Su arma te va a dar 40% de ataque en substat, 32% de vida, 33% de probabilidad y 608 ataque base. El arma de Dehya de hecho es un arma, diría que es el mejor mandoble a día de hoy del juego, junto con el Aqua Simulacra y el Midsplitter en sus categorías. Pero Dehya es primero C1 que sale casi sin querer y luego C1 y arma es el prime de Dehya. Baizhu. Baizhu su arma es como la de Kokomi, una castaña. Baizhu es 1000 veces mejor tanto con prototipo ámbar como con cazador de dragones para pasar el caza de dragones a Sinnoh o al Alhaitham principalmente. Y sí que es importante su C1 en caso de que no tengas energía, tener 2 elementales te permite más healing para más cargas de Furina y al tener 2 elementales generas más partículas dentro para que él tenga permaulti. Igualmente, la C1 de Baizhu no la consideraría tan importante como otros personajes y os diría que simplemente Baizhu C0 con Cazador de Dragones o con Ámbar, que son armas free to play, una de 3 estrellas y una de la Forja, pero que consigáis suficiente recarga de energía en su stat, llegando a 50.000 de vida para maximizar el bufo que puede dar, ese es el máximo que da de bufo a 50.000 de vida, diría que es el prime de Baizhu, es decir, a C0 totalmente. Luego quien quiera un techo extra pequeñito, pues ya se vuelve loco por la C1 y le suma un poquito una segunda elemental. Pero realmente Baizhu a C0 hace todo perfectamente y no hace falta nada más. Linei.
Linei tiene constelaciones interesantes. La C1 te da un segundo sombrero cada 15 segundos en el primer cargado que golpees para maximizar sus cargas al explotar la elemental y los taunts que pones en el campo, que además al explotarlos con la elemental se consideran daño de ataque cargado. Y luego la C2 te da más daño crítico. Este daño crítico extra sirve para capear la proporción y poder llevar casco de ataque, aunque juegues con Bennett y demás. Y de hecho recordar que Linei va a ir con cazador fantasmal, con lo cual igual va a sobrarte la proporción crítica en todos los casos. Y luego el arco, ya sabéis que es un arco muy fuerte, que en algunos personajes que utilizan el ataque es ligeramente, por muy poquito, peor que el Aqua Simulacra, y en algunas condiciones donde no os sobre el ataque puede superar el Aqua Simulacra, aunque os dé menos daño crítico y no os dé daño infligido de ataque. Y normalmente a tener 3 personajes del mismo elemento te da el máximo bono de ataque este arco, que creo que son 48% a R1, es una maldita locura de ataque. Y teniendo solo 2 cargas lo aprovechan otros personajes. Entonces, el caso con Linei es que en principio es mejor a C0 arma, luego C1 arma y luego C2 arma. Pero Linei la C2 le ocurre como a Neuvillette. Y es que ya con C1 te sobra la proporción y la C2 que te da más daño crítico no te aporta tanto daño porque ya te sobró la proporción. Así que os diría que quien quiera llegar al Prime de Linei, primero C0 y arma, luego C1 y arma, e incluso plantearos quedaros por ahí porque la C2 no es tan importante. Sería incluso mejor que una C2 construirlo mejor en substats. Luego, Neuvillette, súper parecido a Linei, lo que pasa que Neuvillette es mucho más popular, mucho más estudiado, mucho más jugado y funciona con vida y no con ataque. Neuvillette primero es su C1 antes que su arma, porque igual con C1 no solo vas a poder capear la proporción, sino con C1 incluso vas a poder tener casco de vida y no casco de probabilidad o de daño. Y luego de la C1 su arma. La C2 de Neuvillette, que viene dentro de poco, os da también bastante daño crítico, pero ya te va a subir el daño crítico, con lo cual te va a dar más daño, eso es innegable, pero no tanto como si fuese una C2 que te da 40% más de vida. Te hubiese dado mucho más daño una C2 que te dé 40% de vida. Por otro lado, la C1, para quien comente por qué es más importante que el arma, la C1 te da resistencia de interrupción de los cargados y una resistencia de interrupción muy, muy eficiente y poderosa, es decir, no te interrumpen nunca, prácticamente, y con C0 sí te interrumpen a poco que te soplen. Te soplan y te rompen el cargado, que es tu fuente de daño principal en Neuvillette. Y aparte, esa C1 te da, de las 3 cargas que tienen, un talento de ascensión, que te da, por cada reacción que hagas con Hydro, más daño infligido en tu cargado. Pues la C1 te da un stack más de esas 3 cargas máximas. Es decir, normalmente con Neuvillette sueles jugar Neuvillette, Furina, Kazuha y luego pues un sub DPS Electro o algo más ahí, una Charlotte para el Permafrost. Con lo cual, si haces congelado más el torbellino, vas a tener 2 cargas. Con la C1 con esos equipos ya tienes las 3 cargas y básicamente es como 20 más de daño infligido a tu ataque cargado, que es todo tu daño. Y luego el arma, pues ya sabéis, 88 de daño crítico, 16% de vida, te regenera energía al acabar la rotación para construirle apenas con 130 de recarga como muchísimo. Así que el Prime de Neuvillette es primero la C1 y luego el arma, C1 más arma. Grizzly, y ya estamos acabando. Grizzly, la C1 también es muy importante por la curación extra, porque puedes meter un cargado cada 2 segundos y medio y además se nota que el casteo del cargado con la C1 es como más rápido y pierdes menos tiempo. Y luego de la C1 ya iría con su arma, pero su arma te bufa ataques normales y cargados, que le beneficia a Scaramouche, pero es que el arma de Scaramouche, que te da velocidad de ataque y solo beneficia ataques normales, como la elemental de Grizzly solo bufa ataques normales y él va a ataques normales a pesar de que su ulti y sus cargados hagan daño. Si Grizzly es C0, es mejor con el arma de Scaramouche, hablando de primes, lo llevaréis con muchas otras armas, pero ya Grizzly con C1, pues el prime sí es Grizzly C1 primero con la C1 y luego Grizzly C1 con su arma, pero Grizzly C1 con otro tipo de armas que está en la build explicado, funciona muy bien. Furina, esta también es un top, o sea, un puesto de este vídeo muy interesante. Mucha gente sacó el arma de Furina sin sacar constelaciones. La C2 de Furina te puede alcanzar fácilmente en casi todos los equipos y quien no lo alcance se queda muy cerca. Un 100% de daño infligido a todo el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la C2 de Furina junto con la C2 de Nahida es la C2 más fuerte del juego. Así que Furina primero debería ir C1, que nada más arrancar la ulti te da 150 cargas, con lo cual tienes más healing bonus y más daño infligido.
La C2, que te da un techo más alto de cargas, es decir, en vez de tener un máximo de cargas, te da un máximo más alto para aumentar más el daño infligido del healing bonus. Y cuando capeas las cargas, además de ganarlas más del doble de rápido las cargas, te va a dar hasta un 40% extra de tu propia vida para que Furina ya ni siquiera te preocupes por construirla con vida y te preocupes por la proporción crítica y la recarga de energía. Y después de la C2, que es la más fuerte de todo el juego junto con la de Nahida, por fin deberías pensar en su arma. Pero Furina C2 con otras armas que no son su arma ya hace un trabajo espectacular y su arma solo es para aumentar su propio daño como sub-DPS y superar a Yelan como sub-DPS Hidro. Pero si realmente quieres que haga su trabajo y que se beneficie todo el equipo y tu cuenta, su C2 es 1000 veces superior a su arma e incluso su arma es muy fuerte y su prime sería primero la C1, luego la C2 y luego su arma. Pero para muchos de vosotros C2 con muchas otras armas se podría jugar perfectamente y hacer un trabajo espectacular en Fury. Navia. Navia es al revés. Navia es Navia C0 con su arma y la C1 y la C2 que te benefician la probabilidad crítica de tu elemental, pues es para hacer un nuke más grande y decir, oh mira qué daño hice. Pero la realidad de Navia es que Navia C0 y su arma sería el prime de Navia y no hace falta calentarse por constelaciones porque no te dan tanta diferencia de daño y está bien construido. Y por último, Xianyun. Xianyun ha venido a cambiar el juego literalmente, a habilitar el meta de descendentes, a mejorar a muchos personajes e incluso a funcionar en equipos donde no se juega a descendentes, como principalmente los equipos de New Billet y los equipos de Permafrost, ya que el nuevo mejor Permafrost del juego es Furina C2, Xianyun, Shenhe, Ayaka, pero si tu Furina no es C2, sigue siendo mejor el Ayaka, Mona, Kazuha, Shenhe, el hiperofensivo que siempre os expliqué. Así que explico esto porque el arma de Xianyun solo es útil en equipos de descendentes y en cualquier constelación el arma de Xianyun es su best in slot, es decir, su mejor arma, pero Xianyun puede ir tranquilamente en cazador de dragones. Luego, la C1 y la C2. La C1 de Xianyun es medio inútil y solo sirve para la exploración, ya que te da 2 elementales, pero Xianyun tiene cooldown de 12 en las elementales. Con lo cual la C1 hace que 2 elementales sean 24 segundos, pero la ulti tiene 18 y los equipos de Xianyun tienen 18 o 20. Con lo cual tener la C1 no te da tener 2 elementales realmente, pero la C2 te duplica el bufo a daño descendente. Con lo cual, Xianyun hace 0 con cazador de dragones, hace su trabajo espectacular. Xianyun para los descendentes os recomendaría más la C2 que el propio arma. Así que primero la C2 de Xianyun, ni siquiera os preocupéis por la C1, si ya queréis ballenear, C2. Y luego Xianyun C2 sería C2 más el arma, pero el arma en última prioridad porque es un arma y ya sabéis el problema que tiene. Así que el techo de Xianyun, ya digo, empezamos el prime con el C0 más cazador de dragones para muchísimos equipos, la mayoría prácticamente. Luego C2, que es lo que bufa a los descendentes, duplicando el bono a descendentes literalmente. Y luego ya C2 y si acaso el arma que te da más daño a descendentes, más ataque base para que se más, etc. Así que este es el vídeo, este es el prime de cada personaje de Genshin. Si queréis haceros un planning, es decir, prepararos y haceros una estrategia para lo que va llegando, ir tirando poco a poco y llevar vuestro waifu juzgando al cielo. Y poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme además de los directos que abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis minis. Y chao, gente. Muchísimas gracias por apoyar siempre el canal.